Aquí ya es el resultado de los problemas psíquicos que plantean en la narración en sí, el amor, el suspenso, la aventura, el miedo. Entonces, el espacio psicológico del personaje, lo que trae dentro de sí, muchas veces se va a ver reflejado, ya sea si el narrador es omnisciente dentro de su cabeza o incluso puede ser mostrado en el exterior, como lo hacen en La Isla Siniestra. Entonces, aquí vemos el espacio psicológico. No sé si es un mal análisis mío, pero bueno, pienso que aquí nos adentramos a la mente del personaje, estamos eh, viendo lo que él está sintiendo, sus recuerdos, sus, no sé, sus deseos, no sé, como alegorías de lo que él está sintiendo en su interior. Tal vez estoy mal, aquí que me apoyen un poquito mis compañeros Ángel y Dori, de ustedes cómo ven esta parte, si es un espacio psicológico o no lo es. ¿No están? ¿Se han ido? No, aquí están. Yo creo que tiene elementos de ambos. Justo, por ejemplo, desde la actuación a veces los maestros nos comentaban que los directores tomaban este tipo de decisiones para tomar en cuenta otros elementos de creación como visuales, como la pintura o la escultura, ¿no? Entonces, y que justo usaban estos elementos para describir un poco justo lo que pasaba o sea, usar el exterior para hablar de lo que pasa en el interior, en el plano emocional, y que ayuda a construir la escena. Ok. Alexei, ¿tú qué tenías que decir? Bueno, ¿quién habló fue Dorian o quién fue Ángel. ahorita? Bueno, sí. Ángel, algo que se podría decir, no sé cómo lo que nos está como comentando esta Diana, podría ser la película, la del Club de la Pelea, que nos permite ver como su mente, cómo todo está. Ay, te cortaste un poquito, Alexei, no sé si te entendí bien. ¿Han visto, bueno, la película, la del Club de la Pelea, que el brother, pues, no sé si está alucinando o así, bueno, en ese aspecto, pero ya después se da cuenta que él fue, pues, todo, o sea, es que no sé cómo explicarme, pero no sé si esa podría encajar en ese aspecto que me estás comentando. Ay, es que tampoco la he visto, entonces no sé bien como en qué me estoy refiriendo. Ya sé que la tuve que haber visto en algún momento, pero no la he visto. No me ves Yo así, creo que Fernando. sí, yo creo que sí encaja. Pero pues es que también en el Club de la Pelea también creo yo que el enfoque es más psicológico. O Ujú. sea, es como parte de que te tiene que ir llevando como, es todo un viajezote. O sea, que al final ya te empiezas a dar cuenta que es toda la historia o sea, de la verdad, pues. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo siento. Sí, Sí, pues sí como puede que se ser. creó un amigo imaginario, ¿no? El brother igual. Pues era como su proyección. Estaba bien rara, está bien rara. No me quiero Está meter muy con el Club padre. de la Pelea. Entonces, bueno, Te la voy a spoilear, Diana. No es cierto. va, a ver. Al final, el brother, para poder matar su proyección, se pega un tiro él mismo en la boca. Ujú. Pero no la spoilees, por favor. Cuéntenla bien. Ok. Bueno, pues igual la voy a ver, es de las películas que ya me están dejando ver ustedes. Entonces, pero sí, o sea, así como me la cuentan, sí puede ser un espacio psicológico. Y bueno, ya por último, el espacio social es la condición social en la que se desenvuelve la acción, tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y el estrato social en la que pertenecen los personajes de la narración. Este espacio social también va a ser fundamental para nuestra historia porque va a determinar los valores de los personajes, va a determinar en dónde pueden encajar, en dónde no pueden encajar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y demás.
Ahorita estoy intentando acordarme de una película que es mexicana de unos trabajadores que van de vacaciones sí, como de vacaciones a un pueblito y el cura del pueblo les dice a los pobladores que ellos son comunistas, entonces tienen que tenerles mucho miedo y al final terminan linchando a estos trabajadores. Esto fue basado en un hecho real del 68 y no me acuerdo cómo se llama la película, pero eh, determina mucho el entorno social porque todos los habitantes del pueblo le creen tanto a este sacerdote que linchan a los trabajadores a pesar de que eran eso, simplemente trabajadores, no querían hacer nada con ellos y al final pasa. Lo mismo, lo que les decía de Noches de Fuego, también influye mucho el espacio cultural, el espacio económico, y por eso las niñas tienen que estar La escondidas a cada rato y se tienen que cortar el cabello y demás. En busca de la felicidad también nos habla acerca de ello, ¿no? Ujú. Socioeconómico. Sí, el nivel socioeconómico de los personajes va a determinar básicamente toda la historia. Entonces, todo esto es fundamental por ello. Ahora, en el lenguaje no voy a profundizar mucho porque lo van a ver mucho en guión, pero del lenguaje lo que tenemos que señalar es que no todos hablamos igual y eso también va a funcionar mucho para la construcción de los personajes porque no vamos a hacer que una gente de ciudad hable totalmente de cierta forma. Por ejemplo, no lo vamos a hacer que hable, o sea, sí, güey, no sé qué, porque lo vamos a hacer muy plano, o sea, no tenemos que encasillarnos tanto en el lenguaje de cierto tipo, porque vamos a hacer que nuestro personaje no sea creíble, que sea incluso burlesco. Si queremos burlarnos de él, pues sí, échenle mucho lenguajeñero, o mucho lenguaje fresa, o mucha jerga, perdón, de tal o cual tipo. Pero si no, o sea, si lo quieren hacer realista, pues háganlo hablar como toda la gente hablamos, o sea, igual no vamos a poner a que el policía hable con muchos tecnicismos y demás, porque así no hablan los policías, no vamos a hacer que el doctor tal en cierta escena seria hable súper guarro o algo así, porque tampoco va a ser verosímil. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. De todas formas lo van a ver mucho en guión, nada más será una embarradita aquí. A lo que quiero ir desde hace rato es a la construcción de los personajes. Para la construcción de los personajes, yo les propongo basarse en la psicología analítica de Carl Jung. Y bueno, Carl Jung eh, era un psicoanalista que propone 12 arquetipos inconscientes y universales que están en nuestra psique. Nuestra psique básicamente se constituye de tres partes, que es la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En la conciencia es la parte más chiquita y está más bien el yo está entre la conciencia y la inconsciencia personal, y el inconsciente personal, perdón. El yo es la identidad de cada persona. Y al estar entre dos mundos, que es la conciencia y lo personal, hace que haya cosas fundamentales para ciertas personas. Es decir, habrá personas para las que lo fundamental es lo exterior, que serán los extrovertidos, y habrá personas para lo que lo fundamental es lo interior, que serán los introvertidos, y esa es como lo que es la base de nuestra identidad. Lo que vamos a hacer, si vamos a hacer más para el mundo o más para nosotros mismos. Ahí es cuando nos referimos al yo. Ahora sí que este yo es parte de la conciencia, lo que es la identidad. Luego, en lo inconsciente personal, aquí Jung no lo ve como algo patológico lo que son los complejos. Los complejos para él son partes esenciales de la mente que están presentes en todos los seres humanos y está en autonomía del yo. Es decir,
Es lo que de repente sale de nuestros lapsos cotidianos y nos hace sentir bien, nos hace sentir mal o demás. Y todos lo tenemos, no es algo que sea propio de una persona enferma. También lo tienen las personas enfermas, pero cuando alguien sí está pues algo dañado por esta parte, es ahí cuando los complejos se vuelven en algo mucho más grande, algo mucho más severo y algo incluso peligroso, como las voces que escuchan algunas personas o las visiones o incluso las diversas personalidades que se llegan a manifestar. Entonces, estos complejos se provocan normal en los grandes estados de ánimo como la felicidad, la tristeza, el enojo y demás. Y por último, el inconsciente colectivo, que es la parte más grande de nuestra psique para Jung. Aquí se encuentran los arquetipos. En estos arquetipos guardan similitudes con temas mitológicos o religiosos según él y están muy ligados al pasado cultural de los pueblos, sin que hubiera una referencia individual que lo explicara. Entonces, él cuando estaba con sus pacientes se da cuenta que todos sus pacientes tenían como algo en común, o sea, eran como 12 personalidades muy marcadas en cada uno de ellos y que estas personalidades a su vez estaban muy ligadas a seres mitológicos, a temas religiosos o temas simplemente del pasado cultural que si bien sus pacientes no habían tenido contacto en sí, era como una especie de herencia generacional en la psique que adquirimos todos. Entonces, por eso en la construcción de los personajes es muy común utilizar estos arquetipos porque es algo con lo que todos nos podemos identificar. Entonces, bueno, los arquetipos predisponen al ser humano a enfocar la vida y vivirla de determinada forma, de acuerdo con pautas anticipadas previamente dispuestas en la psique. Ya nosotros sabemos más o menos cómo va a funcionar, cómo va a actuar cierto tipo de personas, cierto tipo de personajes, y para conocer estos arquetipos tenemos que conocer los 4 principales, que son la persona, la sombra, el ánima y el sí mismo. La persona es la máscara que nos ponemos, lo que se quiere proyectar de manera consciente. Esto es como lo que nosotros tenemos más control. Un ejemplo de persona es las redes sociales que todos tenemos. Lo que nosotros publicamos, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros damos de fachada es lo más consciente, lo que más nosotros controlamos, lo que el mundo en general ve de nosotros, pero es como la parte más chiquita también de nosotros. En cambio, la sombra es la parte más inconsciente que contiene los aspectos escondidos o reprimidos en nuestra personalidad y es todo aquel aspecto oscuro que nosotros mismos queremos ocultar, que no queremos aceptar o que no queremos ver y habitualmente proyectamos en los demás. Aquí, por ejemplo, es algo personal. A mí no me gusta para nada un gesto que hace mi papá que es como así cuando se enoja y yo lo tengo, pero ese es como, por así decirlo, mi sombra. O sea, cuando yo me enojo también hago esto y ya es algo que si bien no me gusta de otra persona, también es algo que también no me gusta de mí, pero es algo que sale de manera inconsciente, es algo que no puedo controlar y es algo que me gusta generalmente ocultar. Eso, Ujú, perdón, Diana, de eso había leído, bueno, o sea, había leído un poco, ujú. pero por lo regular, cosas que no nos llegan a agradar o que tachamos de las demás personas, nosotros las adoptamos por una alimentación del ego, en la cuestión de señalar, ¿no? O sea, eso que está mal, ¿no? Pero tú lo aplicas igual, pero denigras a la otra persona. O sea, es como se le llama efecto relámpago, la cuestión de que
puede impactar lo que haga una persona para mal, pero como lo adoptas a tu persona, vaya. Como decir, sé que eso no me agrada, entonces como a mí me irrita, me molesta, lo voy a hacer porque voy a dar a entender que eso, como tú el gesto, ¿no? Dices, me molesta. Entonces, como a ti te molesta, cuando tú te molestas, rápidamente tu subconsciente transporta todo tu gesto y todo eso, y lo proyectas en tu mente, ¿no? El gesto de tu papá y tú lo replicas. Entonces, eso pasa con la mayoría de las cosas. Exacto, ahora sí que, como bien dicen por ahí, ¿no? Lo que te choca, te checa. Entonces, es algo que también vio el psicoanálisis de como las capas que tenemos los seres humanos, y por eso es muy interesante verlo también en los personajes, porque también es algo plausible en ellos, es algo que podemos, de lo que podemos agarrarnos también nosotros para la construcción de los mismos, porque así resultan más verosímiles cada una de las personificaciones que estamos mostrando. Entonces, sí, sí, muy bien, Alex, y gracias por darme el término correcto. Ahora, en cuanto al ánima y el animus, bueno, yo pensaba que nosotros somos una dualidad también, somos parte femenina y somos parte masculina. Entonces, el ánima será la parte femenina y el animus será la parte masculina de nuestro inconsciente, de nuestro ser. Este es un lado entonces, el ánima será más atribuible a todo lo que tenga que ver con lo femenino, la intuición, la emoción, lo irracional, la pasión, la sensualidad incluso. Y el animus será representado por aquellas cualidades masculinas como la agresividad, el poder, la ambición y demás. Lo que decía Jung era que cada uno de nosotros tienen estas dos partes que a veces salen más, a veces salen menos, pero todos la tenemos y por lo tanto nuestros personajes también pueden tenerlo. La función del ánima entonces va a ser una guía interior que va a empujar al personaje a aceptar los mensajes inconscientes y a construir un puente hacia el sí mismo. El ánimo básicamente siempre se representa como la parte más casi bestial, pero es más es lo atribuible más que nada a lo masculino. Y ahora sí, el sí mismo es lo que representa ya todo lo que vimos en un uno unificado, tanto la parte consciente como lo inconsciente del personaje en sí o de la persona en sí, para que se desarrolle ya después el ego que permite emerger a otros arquetipos. Y bueno, analizando los mitos de diferentes culturas, Jung extrajo 12 patrones de personalidad. También, como les dije hace rato, al analizar diferentes pacientes, se dio cuenta que todos caían en uno de estos 12 patrones. El primero es el héroe. Entonces, el héroe va a aparecer en casi todos los mitos, en donde comparte una estructura similar, desde su nacimiento humilde, algo que siempre recae es que son huérfanos o terminan siendo huérfanos de alguna manera, pero tienen algo especial, algo mágico, ¿no? Y a lo largo de su vida van a tener una superación de diversas adversidades o pruebas y van a estar luchando normalmente contra el mal, van a tener un sacrificio heroico para con los demás y finalmente van a tener una resurrección o al menos una muerte honorable. También estos héroes, este arquetipo de héroe, va a buscar demostrar su valía a través de actos y va a alcanzar la maestría o la gloria o algo, o sea, siempre va a tener un reconocimiento al final y se representan habitualmente en la imagen de guerreros, de soldados, de superhéroes o de héroes en sí, ¿no? Y pues de la figura del héroe tenemos muchísimos ejemplos, como Harry Potter, por ejemplo, igual se queda huérfano y ya después Hércules, pasa todo. Hércules, exactamente. Ay, se me fue el otro que iba a decir. Tony Stark, el Iron Man. Sí,
Sí, o sea, básicamente todos los Spider-Man. superhéroes, Spider-Man y demás, llegan a ser tienen esto, ¿no? El origen humilde, pero tienen algo especial, o hay un catalizador que los cambia por completo y ya empieza todo su viaje en donde van a realizar pruebas y demás. Luego iremos con el mago, que este es un visionario y comprende cómo funciona el mundo, es capaz de ver lo que los otros no ven, también las soluciones a los problemas más desafiantes y puede llegar a ser bastante manipulador también, siendo a veces también el antagonista de la historia y le temen a las consecuencias imprevistas. Es decir, el mago casi siempre quiere tener todo bajo control y se presentan estos bajo la imagen de líderes, de chamanes, inventores o de curanderos. El rebelde, por su parte, quiere arreglar aquello que no funciona en el mundo, rompiendo las reglas, y aunque sus intenciones son las mejores, muchas veces puede caer en el lado malo de la historia o puede ser las cosas un poco mal, ya que es un poco impulsivo normalmente, y lo que les digo, pueden dejarse llevar por sus deseos de venganza o por sus ideales muy, muy establecidos y son como muy cerrados a veces. Y a veces se le retrata como revolucionario, el inadaptado, el forajido o el salvaje. Como esas veces cuando decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué se cambió de bando? Ajá, por lo mismo de que son muy impulsivos, son tan pasionales ¿Por qué lo que llegan, mató? ajá, exacto, o sea, llegan a ser tan pasionales que en vez de terminar, o sea, del rebelde, aunque tenga sus causas buenas, llega a ser como, ¿por qué hiciste eso? Como dices muy bien. Hasta se convierte luego hasta en el villano de la historia, ¿no? Exactamente. Sí, y hay algo que tienen que tener muy, muy en cuenta con la construcción de los personajes, es que siempre vamos a buscar que evolucione este personaje. A veces van a pasar por dos o más arquetipos para la evolución del mismo. Si lo dejamos como el amante todo el momento, en todo momento, pues va a llegar a ser fastidioso, tedioso, además. No sé si han leído alguna vez La Celestina. Bueno, en La Celestina habla sobre Calisto y Melibea, y Calisto es un hombre súper, 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 súper pasional, pero pasional al hartazgo. Y Calisto, por ejemplo, solamente piensa en estar con Melibea, en amarla y demás. No piensa en nada más. Se le muere Celestina, no pasa nada. Se le mueren sus sirvientes, no pasa nada. Él lo único que quiere es Tipo La Rosa pasarla de bien. Guadalupe, ¿no? Que se Ujú. encasillan con un personaje así, ya, el fresa, el rico, y no tienen evolución en la pequeña historia. Exactamente. Entonces, por eso La Rosa de Guadalupe llega a ser tan fastidiosa y incluso tan cómica a veces, porque dices, ay, ya sé qué va a pasar con este personaje, ya no me puedes decir nada nuevo. Lo mismo pasa con Calisto. Calisto es muy chistoso porque Calisto, si bien es un noble y toda la cosa, al final, en un momento de que quería hacer el frutifantástico con Melibea, pues se cae de una barda y se muere. Entonces ya, hasta ahí queda la historia de Calisto, un personaje súper plano, un personaje súper sin chiste. Bendito Dios. Sí, Aquí entonces no llegaste. tiene. Exacto, o sea, no tiene mucho que aportar. Por eso sus personajes tienen que tener una evolución, tiene que haber un catalizador para que algo pase en ellos, para que cambien este arquetipo, para que evolucione su personalidad o lo que sea, y no sea algo plano a lo que el espectador diga, ah, pues sí, me lo esperaba. Y bueno, el cuarto arquetipo es el amante, que es el compañero ideal, es apasionado, es leal y comprometido, y su mayor temor es no ser correspondido y corren al peligro de perder su identidad por complacer a los demás. También estos suelen representarse con los papeles de amigos, de parejas, de socios, de compañeros. Pienso que Calisto puede llegar a ser el amante, pero lo que les digo es tan plano, o sea, no llega a ser otra cosa que es hasta fastidioso de sí, Calisto, qué bueno que te moriste. Ya.
Sí, deja en porque paz a mi idea, por hay favor. personajes que son amantes que uno hasta se introduce en la historia y dice, no manches, qué buen amigo, qué buen jefe, ¿no? O sea, y como que enriquecen la historia, ¿no? Que dice, no manches, o sea, se rifó, ¿no? Con ese gesto, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, exacto. O sea, si utilizamos bien los arquetipos como este de amante y demás, pueden ser personajes muy entrañables, pueden ser personajes muy bonitos como Buba, por ejemplo, o como, ay, se me fue también ahorita el nombre. Bueno, pero sí, o sea, pueden ser, como tú bien dices, personajes que sí te caigan bien incluso y digas, ah, qué buena onda. Incluso en la de Breaking Bad, este brother, el Heisenberg, se vuelve como el amante, ¿no? De este Jesse Pinkman, cuando va y le salva la vida y es como ese compañero, ¿no? Que aunque sea amor-odio, se vuelve el amante de él, ¿no? No, no creo. Yo siento que sí, porque después, por, por tenerle amor a él, pues ves que deja morir a su novia. Entonces es como, híjole, o sea, la verdad, de todas las cosas que he visto, a mí la evolución de este Heisenberg, ahora sí que de conocer lo del papá de Malcolm, a ahora el capo más capo de capos, Ajá. la verdad, su desarrollo, a mí mi respeto, la verdad, o sea, sí pasa por muchas etapas. Pues sí, es que sí, Heisenberg de hecho sí tiene una evolución del personaje muy interesante. Y eso que mencionas cuando mata a la morra, yo de hecho no pienso que sea por amor a Jesse, yo pienso que es por amor a sí mismo. Para mí Heisenberg se me hace súper egoísta. Entonces no Bueno, al creo que final sea como tal se un deja amante, un morir, ¿no? Y compañero. deja libre a Jesse, ¿no? Entonces, O sea, muere, sí, pero corre, ya después baila se libera. redime. De hecho, más bien pienso que Jesse es un poquito más amante que Heisenberg. Jesse es, aunque se lo moquetean a cada rato, me queda muy bien. Lo quiero mucho. Entonces, bueno, el bufón, por su parte, es el que disfruta la vida, es el típico ayudante chistosito que nada más está ahí como para hacer reír en las comedias y demás. Entonces, pues el bufón vive la vida, la disfruta, para él es un juego la vida, está Es el súper que hace bien. que la película no se vuelva tediosa. Ajá, sí, o sea, no me caen muy bien los bufones, pero eh, pues sí son muy importantes para varias, eh, por ejemplo, para don Juan Tenorio Schutti es el bufón, casi casi también el acompañante de, de don Juan y hace que la trama como tal no se vea tan seria, se vea agradable, te haga reír, te la pases bien. A mí me encanta ese personaje, la verdad, del bufón, porque se le puede sacar mucho jugo, ¿no? O sea, se le puede sacar mucho. Y yo lo veo en la de Shrek, el burro, o sea, cómo Ujú, le saca así, ¿no? Pero en el doblaje. O sea, cómo ujú. el bufón, que es el burro, le toma así, o sea, es la que une, creo, a toda la serie, ¿no? Porque pues de ahí uno a otro y todo eso, o sea, está chido, ¿no? Pero yo siento que el burro sí es como el que le da así todo ahora sí que dirían, el plus. Sí, le echa como la sal, ¿no? Para que te dé más sabor la historia y te la pases mejor. Sí, también el bufón es un gran personaje. Les digo, a mí no me cae a lo mejor del todo bien, pero es muy buen personaje y es un arquetipo por algo, ¿no? Porque lo utilizamos demasiado porque funciona. Hay bufones Entonces, bueno, que de verdad no dan risa, como la de No Manches Frida, que ponen ahí como bufones, o así ajá, como películas mexicanas, la verdad como que la comedia no está tan, que digas, buena. ujú. Ah, sí, a veces sí. A mí me gustan nosotros los nobles. Está Esa está Ah, cagado. buena. Ujú. ¿cómo? Nosotros los nobles. Ándale. Sí, Es y de hecho, buena. esa está buena. Ay, perdón, Fer, habla. Ah, sí, 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 ya acabé. Ah, pues digo que esa está buena porque ahí sí se ve una evolución de los personajes, o sea, son muy planos al inicio, son whitexicans normales y ya, pero luego transcurren varias cosas que hacen que evolucionen estos personajes y por eso llega a ser
tan buena, o sea, porque sí vemos que hay una evolución, hay un movimiento en ellos, pero normalmente lo que hacen las comedias mexicanas es hacer planos a los personajes de, ah, sí, la fresa, la fresa, la fresa, la fresa, el mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, el pobre, 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 o sea, y ya, no hay más. Por eso llega a ser tan fastidioso y tan, Como aburrido. cliché. Ujú. O por ejemplo, puros bufones, 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 bufones. Si hubiera algo sobre puros bufones, pero que evolucionen estos bufones y a lo mejor cambien a varios arquetipos o de bufones todos cambien uno a gobernante, a otro a sabio, a otro a héroe y demás, a lo mejor sí sería más interesante. Y bueno, el hombre corriente, que este también me gusta mucho y creo que le podemos sacar mucho jugo, es aquel cuyo máximo anhelo es la pertenencia y temen a la soledad, a quedarse fuera del grupo, pero tampoco desean destacar y solo quieren conectar con los demás, encajar en la sociedad. Su identidad peligra cuando no, cuando lo dan todo por intentar encajar y terminan fuera del grupo. Y normalmente son personas realistas, empáticas, con sentido común. Son el chico bueno, también el buen vecino, el empleado modelo, el ciudadano. Pero yo creo que el hombre común se le puede sacar muchísimo porque le podemos sacar así totalmente de su cotidianidad y hacerlo algo extraordinario. Por ejemplo, eh, Peter Parker es un hombre corriente, un hombre común, y después llega a ser un héroe. Y lo mismo con muchos personajes que de un hombre corriente empiezan varios catalizadores a hacer que Creo que el casi todos son personaje. esos como héroes, ¿no? Por lo regular, como que hay siempre su evolución es hacia héroe, ¿no? Porque ahorita que acabas de decir, pues Harry Potter también, ¿no? Vivía no sé, con su tío, no sé, ¿no? Y de repente llega Hagrid y ya lo introduce al mundo de la magia. Luego Tony Stark, pues, está en la compañía, pues, normal y de repente es secuestrado y ya se convierte en héroe. O sea, siento que es como muy... O sea, que sí no se puede dar como un rol distinto a su desarrollo de su arquetipo. Sí, 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 puede ser. Lo que estaba pensando es también en este albedrío que luego se ven en los personajes. Por ejemplo, Harry Potter parece ya predestinado a ser un héroe por todo lo que pasa desde su nacimiento y demás. Pero hay otros que sí deciden. Por ejemplo, Batman, él decide ser un héroe, es alguien común hasta su niñez, cuando matan a sus papás, pero ya después él decide cambiar este arquetipo, porque hay algo que lo impulsó, ¿no? Entonces, muchas veces vemos eso, o sea, como hay algo que los impulsa a cambiar. Y bueno, les repito, en 2 minutos me van a callar y ya les mando el link y nos conectamos inmediatamente. Cuidador. Llegamos al cuidador, que estos suelen emparentarse con un rol paterno o materno y a menudo suelen sacrificarse por aquellos a quien aman o protegen. Normalmente son generosos, comprensivos o altruistas y podemos verlo en doctores, en la mamá, en el papá, a veces en profesores o demás que buscan cuidar. Son la mamá de los pollitos, entonces los cuidadores también son muy bonitos. Me gusta también ese arquetipo. Un cuidado, o sea, podemos poner cuidadores desde muy explícitamente, por ejemplo, en Encanto, la mamá esta que cura con arepitas, es un cuidador absoluto, porque tanto cuida emocionalmente a su familia de, oye, no, pues no le hables feo, cuida al pueblo físicamente y si te enfermas, bueno, te doy de comer y ya estás bien. Y ya. Ese, Ujú. en el de reparto, bueno, ahora que dices que se sacrifica, hay por lo regular igual es así, ¿no? Como que eso pasa como a veces con los villanos, ¿no? O bueno, por así decirlo, Ujú. póngamele, me acordé de la de Guardianes de la Galaxia, que el Yandu se sacrifica por el de este brother, ¿no? No recuerdo cómo se llama. El Snape, que odiaba a Harry Potter,
también se sacrifica por él, ¿no? Y se da cuenta de que pues él todo el tiempo lo cuidó, ¿no? Entonces por lo regular también casi lo veo como con los tipo villanos Sí, exacto. Ahí es cuando quieres dar un giro, ¿no? Que si que bien se vean, redimen los villanos. ajá, exacto. O sea, hay muchas veces los villanos no son tan villanos como parecen y les das un giro. Por ejemplo, Snape es un cuidador que está disfrazado casi casi